La entrevista. Ministro de Justicia, Néstor Osuna, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Colombia Radio. ¿Cómo está, ministro? Bien, muy buenos días. Muy complacido de estar aquí en este muy bello estudio. Gracias, ministro. Esta es su casa. Siempre será su casa. Apertura abierta para hablar de los diferentes temas. 2 temas gruesos maneja el ministerio a su cargo, como la ley de sometimiento, que será radicada en las próximas horas, mañana tengo entendido, y el tema también de la humanización de las cárceles. Una iniciativa que el gobierno del cambio quiere hacer para superar el drama que hemos visto durante décadas en las cárceles colombianas. Comencemos, ministro, por hablar del primero, la ley de sometimiento, el proyecto de ley de sometimiento. Pues así es, ya tenemos un borrador, un texto prácticamente listo. Precisamente hoy, en este gabinete de las 11 de la mañana, se lo presentaremos al señor presidente y una vez que él lo haya revisado y si lo aprueba, pues lo radicaremos para que la opinión pública lo conozca. Los puntos esenciales de ese proyecto son desmantelamiento de las estructuras criminales de alto impacto, las mafias, las bandas, cárcel efectiva para estas personas, un tratamiento, digamos, más con menos tiempo de privación efectiva en la cárcel, pero con privación efectiva de libertad en la cárcel, justicia ordinaria y compromisos de entregar información, reparar a las víctimas, entregar sus bienes y sobre todo desmantelar las organizaciones delictivas. Ministro, la idea es que vayamos haciendo un trabajo muy interesante de pedagogía durante esta charla, así que lo primero sería también establecer para quiénes es esa oferta del Estado, para qué tipo de grupos criminales. Son para aquellos grupos criminales que no tienen ninguna connotación política, entiéndase Clan del Golfo, Sierra Nevada, oficinas, ese tipo de estructuras criminales que pues se han nutrido de negocios ilícitos y que lamentablemente pues han afectado la convivencia en muchos lugares del país y eso los lleva a hacerles esta oferta. O la toman o la fuerza pública pues actuará con todo su rigor. Ministro, importante también alinear o también generar pedagogía sobre por qué es importante que la reforma le apueste a la resocialización. Bueno, en este sentido, tanto esta reforma de esta ley de desmantelamiento como el proyecto de ley que ya presentamos al Congreso, sí tiende a hacer que una persona que ha cometido un delito, cuando salga de la cárcel, salga siendo una mejor persona de cómo entró. Que haya aprendido un oficio, que haya terminado su bachillerato, que haya trabajado, que haya reparado a la víctima. Es decir, que la cárcel no sea simplemente lo que es hoy, que es un sitio de sufrimiento y una escuela del delito, sino que por el contrario la cárcel, siendo por supuesto castigo, de todas maneras les sirva a las personas para reinsertarse a la sociedad como personas de bien. Eso es resocializar. Sí, ministro, el tema, y para aclararlo acá, se ha hablado mucho en los diferentes escenarios. Esto no es una excarcelación masiva, ¿no? Ninguno de los 2 proyectos de los que estamos hablando contiene ninguna excarcelación masiva. En cuanto al que ya está radicado en el Congreso, el proyecto que lo hemos llamado de humanización del sistema penitenciario, no, porque es cierto que aquellos beneficios que se le van otorgando a las personas privadas de libertad a medida que se van resocializando, todos los decide un juez. Le pongo un ejemplo. Una persona que ha sido condenada a 10 años de cárcel, lleva ya 4 años de cárcel y durante esos 4 años ha trabajado o ha terminado su bachillerato, en fin, puede solicitarle al juez un permiso de 72 horas cada 3 meses. Eso está contemplado en el proyecto. El juez verá si lo solicita o no. Se lo prueba. Sí, perdón, si lo aprueba o no. Si lo autoriza, exacto. Luego dura 1 año más y eso cada 3 meses ha tenido su permiso de 72 horas y lo ha aprovechado y ha seguido trabajando. Ha estado juicioso. Buen comportamiento. Exacto. Ajá. Entonces puede solicitar el pasito siguiente, salida de fines de semana, 1 vez al mes. Pasa otro año y así. En algún momento de pronto solicita la domiciliaria. El juez verá. Entonces todo eso, digamos, nos permite asegurar que no va a haber ninguna excarcelación masiva, sino una vigilancia persona por persona para ver si se va resocializando, va recibiendo beneficios. Eso es
es un poquito de conductismo, si me permiten la palabra, para que la persona se vaya resocializando a cambio de unos beneficios que ciertamente le hacen su periodo de privación de la libertad más útil y un poquito más benigno, ciertamente. Y es creer en las segundas oportunidades, ministro. Y para muchos de ellos las primeras oportunidades, porque nunca tuvieron ninguna. También, ministro, ¿qué diferencia, para seguir en esta claridad, en esta pedagogía, como dice Johan, hay entre esa iniciativa de sometimiento y las penas alternativas que contempla el proyecto? Ok, mire, el proyecto que hoy le presentaremos al presidente, o el borrador sobre sometimiento, tiene las penas ordinarias, pena de cárcel. Lo que tiene es un periodo de privación de libertad menor al que ordinariamente tendrían esos delitos de economías ilícitas. Las penas alternativas son las de la JEP, que no están previstas ni en el proyecto de ley de desmantelamiento de estructuras criminales, ni tampoco en el proyecto de humanización de cárceles que ya está radicado en el Congreso. Allí son penas ordinarias que se modifican levemente para lograr los fines que queremos de resocialización, de reparación a las víctimas. 7:13 a.m, hablando con Néstor Iván Osuna, ministro de Justicia, hablando de dos puntos muy importantes, ¿no? La ley de sometimiento y la humanización de las cárceles. En cuanto a la ley de sometimiento, ministro, usted menciona varios puntos que son importantes y los principales. El desmantelamiento, por supuesto, cárcel efectiva, justicia ordinaria, y hay un punto que me parece muy importante y es el tema de la reparación a las víctimas, ¿no? En los conflictos siempre hablamos de víctimas y victimarios, y creo que es un enfoque muy importante de este gobierno, las víctimas y cómo se le van a reparar. Explíquenos un poquito más acerca de esto, por favor. Pues mire, tanto en los pasados ensayos de sometimiento de bandas y cada vez más es importante, sería digamos inaceptable para la sociedad que a unas personas simplemente por dejar de delinquir se les otorguen algunos tratamientos más favorables sin que reparen adecuadamente a las víctimas. Estos negocios ilegales producen para estas personas muchísimo dinero, así que tienen cómo reparar adecuadamente a las víctimas, pero por supuesto no solo una reparación económica, que claro que tiene una parte de reparación económica, es también reparación a la sociedad mediante obras de utilidad pública, por ejemplo, y es también reparación simbólica pidiendo perdón. Eso a veces parece una tontería, pero es muy importante que a la víctima le pidan perdón por el agravio que le causaron y que además eso le reparen el daño que sufrió y que además la sociedad entera vea que esa persona está contribuyendo con, no sé, ayudar a construir una vía, a alguna obra de utilidad pública, desminado, por ejemplo, es una posibilidad para que con eso, digamos, como que la sociedad pueda cerrar ese capítulo y seguir adelante. Ministro, usted estaba hablando hace un rato de cárcel efectiva. Ahí ya estamos aclarando un elemento muy importante. Pero, ¿de cuántos años podríamos estar hablando? Hay una cifra, ministro, que está rondando por ahí que habla de 8 años. ¿De dónde sale esa cifra? Primero que todo, sí, que creo que vale la pena aclararlo. Sí, mire, esa cifra de 8 años sale de la vieja Ley de Justicia y Paz, sí, con la que se sometió hace ya como 20 años a unos paramilitares a la ley. Entonces, digamos que la sociedad colombiana ya aceptó que unas personas que habían cometido delitos muy graves, que tenían unas penas muy graves, se les bajó a 8 años. En el proyecto de ley, en el borrador que tenemos en este momento, sí estamos pensando en un número que ronda por ahí, por esa misma cifra. Bien, ministro, 7:16, vamos a un compromiso institucional que tenemos aquí en Colombia Radio. Ya regresamos con esta importante entrevista, aclaración, acción pedagógica. Como nos cuenta el ministro, en menos de 4 horas estará presentando este borrador de la ley de sometimiento, el proyecto de ley de sometimiento mejor, en este Consejo de Seguridad que se va a realizar aquí en la Casa de Nariño. Ya regresamos.
7:18, conversación a fondo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre los alcances de estas iniciativas fundamentales para la justicia en Colombia, cambios en la justicia del país, la iniciativa o ley o proyecto de ley, hablemos de proyecto de ley siempre, de sometimiento a la justicia y la humanización de las cárceles. Ministro, Zahira tiene pregunta. Ministro, hace unos instantes estábamos hablando sobre la humanización de las cárceles, darle una primera o segunda oportunidad a las personas que están privadas de la libertad, pero también es importante mencionar esa buena conducta que se podría denominar como una prisión abierta donde tienen acceso a, por decirlo de cierta manera, a beneficios. Pero ¿qué pasa cuando una persona condenada no cumple con esos acuerdos de prisión abierta? Pues por un lado pierde todos los beneficios que había venido adquiriendo, es decir, vuelve a la cárcel sin salidas, sin permisos, y por otro lado, si al incumplir cometió un delito nuevo, pues va a tener un proceso nuevo con más pena. Además de eso, en el proyecto que presentamos al Congreso, digamos que la reincidencia sale muy cara. Es decir, una persona que ha cometido un delito y fue condenada y se está resocializando va a tener unos beneficios. Pero si esa es la segunda vez que es condenada, ya no hay beneficios. Ministro, 7 de la mañana, 19 minutos. Ya hemos conocido un poco entonces acerca de este proyecto de ley de sometimiento, cómo pueden, acceder a esos beneficios. Pero ¿quiénes no podrán acceder a esos beneficios? Me refiero a las personas que están condenadas. ¿Quiénes, en definitiva, usted dice, no, qué pena, pero hasta ahí no llegamos? Pues mire, es una pregunta muy interesante por lo siguiente. El proyecto de ley está pensado en resocialización y reparación a la víctima. A medida que la persona privada de libertad se va resocializando, es decir, trabaja, estudia, y va reparando a la víctima, va teniendo esos beneficios. Y hay unos delitos en los que la resocialización y la reparación son muy difíciles. Y por eso esos no tienen esos beneficios. Me refiero especialmente a los delitos sexuales y a los delitos contra niños, niñas y adolescentes. Esos no tienen ningún beneficio. Ahí hay que pagar la pena completa, en la cárcel, sin salidas, sin nada de eso. Ministro, usted ha insistido en el tema de reparación a las víctimas y eso tiene que ir muy ligado o va muy de la mano con que estos grupos delictivos entreguen los bienes que adquirieron mediante su labor delincuencial. ¿Cómo garantizar que esos bienes sí se entreguen, que sea efectiva esa entrega de bienes que va a ser de repente seguramente la manera en que se van a reparar a sus víctimas? Digamos que en el borrador del proyecto de ley hay un procedimiento de entrega de bienes con verificación de quién es el propietario, de que no estén entregando bienes que no son de ellos, el avalúo, la cuantificación. Que entreguen todo, ¿no? También. Que entreguen todo. Claro, sí. Si entregan solo un pedacito y después se descubre más, pierden todos los beneficios. Todos. El propio procedimiento prevé la extinción del dominio y entonces el Estado adquiere la propiedad de esos bienes. La figura de la extinción de dominio ya existe en la legislación. Entonces aquí se aplicará esa figura de extinción de dominio con un procedimiento más rápido, que esperamos que sea mucho más rápido, pero es la misma figura. ¿Y el 100% de esos bienes van destinados a las víctimas o el Estado tomaría algunos de ellos? Claro, el Estado podrá darles la destinación que preferencialmente es para reparar a las víctimas, pero también puede ser para esa restauración del tejido social. Pensemos una casa muy buena, pues a lo mejor allí se puede establecer una escuela o algo de utilidad pública, se hace un estudio, fincas, puede ser por ejemplo, para colonias agrícolas, o puede ser para efectos de la reforma agraria, en fin. El Estado va mirando cómo, pero una parte sí es, por supuesto, para reparar a las víctimas. 7:22 nos acompaña en los estudios de Colombia Hoy Radio el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hablando de dos iniciativas fundamentales del Gobierno del Cambio. Han escuchado ustedes los alcances de lo que es el proyecto de ley sobre sometimiento a la justicia y también hablamos, o le voy a preguntar sobre el tema de las cárceles. Ministro, fundamental, lo hemos visto en Colombia durante décadas, el hacinamiento carcelario. ¿Cómo se va a enfrentar esta realidad que se vive a diario en nuestras ciudades del país? Mire, tenemos dos tipos de hacinamiento carcelario, cada cual más grave que el otro. En las cárceles nacionales, digamos las 127 cárceles del IMPEC, hay una sobrepoblación de alrededor del 20%. No debería existir, pero bueno. No es tan grave como la otra que le voy a mencionar. En las estaciones de policía y URIs hay un hacinamiento del 150%. Eso es terrible. ¿Cómo remediar eso? Sin duda,
es necesario que los municipios, los departamentos que tienen a su cargo el mantenimiento de las cárceles de detención preventiva tengan recursos para poder atender eso. Entonces hay un proyecto de ley, no es ninguno de estos dos que mencionamos, es un proyecto de ley que presentaron los alcaldes del país, a sus capitales y a sus intermedias, para darle recursos a los municipios y a los departamentos para que puedan atender ese hacinamiento de personas no condenadas, porque digamos el Ministerio de Justicia, el IMPEC, se ocupa de las personas condenadas. Sí, y especialmente, ministro, también lo hemos visto en las noticias, en el seguimiento, y se ve a diario, hay un porcentaje, no sé cuánto es, de mucha persona sindicada en la cárcel que no está condenada, y pasan años. Sí. Eso lamentablemente ha venido ocurriendo. Digamos, hay personas que tienen un abogado de su confianza que está pendiente y cualquier cosita, un término que se venza o situación, piden la excarcelación o la libertad, pero hay muchas personas que no tienen ese abogado, no tienen esa posibilidad y se quedan en la cárcel sin que nadie se haya dado cuenta de que ya tienen esa posibilidad de ser liberados. Tenemos que hacer ahí brigadas jurídicas, tenemos que mirar una aplicación, digamos, más excepcional de la detención preventiva, y de todo eso también hay en esos proyectos de ley que les he mencionado. Ministro, 7 de la mañana, 24 minutos. Me gustaría preguntarle si el proyecto además contempla como derogar algunos delitos para descongestionar un poco el sistema penitencial. Sí estamos pensando en derogar algunos delitos, no tanto por descongestionar, porque esos no son los delitos que llaman más, que llenan más las cárceles, sino por una consideración de otro tipo, y es la siguiente. El derecho penal debe ocuparse de castigar aquellas conductas respecto de las cuales ningún otro mecanismo fue efectivo para resolver un problema. Entonces pensemos, lo que pasó en un estadio el domingo pasado, pues eso es un problema que hay que resolverlo, pero no con cárcel, no con el derecho penal. Entonces hay varias conductas que consideramos que no se deben resolver con cárcel. Una de ellas, la injuria y la calumnia. Por supuesto que a toda persona la molesta que la ofendan, que la insulten, que le lancen improperios o que le atribuyan que es un delincuente. Sí. Pero el uso de la cárcel para esos delitos parece desproporcionado. La Oficina de la Relatoría para la Libertad de Prensa de la OEA ha recomendado que no se utilice el derecho penal para restringir la libertad de expresión con injuria y calumnia, entre otras cosas porque, yo sé que en Colombia no ocurre, pero en otros países de nuestro continente puede haber ocurrido, que se usa como mordaza a la prensa. Entonces, fíjese, a veces usar el derecho penal para muchas cosas tiene efectos contraproducentes. Otro es la inexistencia alimentaria, que sé que ha generado una amplia controversia. Y se ha generado polémica, ministro. Mucha polémica, ¿no? Entonces, pero pensemos lo siguiente, y en ese hay alrededor de unas 500 personas. Eso quería preguntarle, ¿cuánta gente hay en promedio en la cárcel por inasistencia unas alimentaria? 500 personas, a propósito, todos hombres, ni una mujer. Pero entonces piense lo siguiente, ¿qué es lo que queremos en esa figura? Que no haya padres irresponsables, que los padres paguen la suma de dinero que sus hijos requieren. Y en la cárcel no lo van a poder hacer. Exacto. En la cárcel le creamos al niño o niña dos problemas. O sea, uno es la desgracia de tener un padre irresponsable, que no cumple con sus obligaciones. Y le añadimos otra, la desgracia de tener un padre preso. Tener un pariente en la cárcel genera estigma para toda la familia. Sí. Estos niños comienzan a faltar a la escuela porque en la escuela se burlan de ellos, porque el papá está preso, comienzan vamos a tener problemas de sufrir ese estigma. Y lo que tú decías, no es posible pagar los alimentos desde la cárcel. Entonces hay otras medidas mejores para eso. O sea, ministro, la idea es romper esa costumbre o frase popular de que a cada problema en Colombia una ley, si hay cárcel mejor. Exacto. Más bien, a cada problema una solución efectiva y cierta. Ministro, a propósito de eso que nos está presentando y nos está contando y haciendo pedagogía, siento que el hablarle a los colombianos y a las colombianas sobre esta terminología de humanizar las cárceles, de ponernos, por decirlo de cierta manera, en el zapato del otro para poder entender la situación y precisamente otorgarles estos beneficios para que se resocialicen, para que puedan tener otra oportunidad cuando tengan la libertad. Yo me imagino que eso para usted ha sido un gran reto, el poder contarle a la gente qué viene, qué ha sentido, qué significa para usted el poder contarle a los colombianos y colombianas este cambio, por decirlo de cierta manera, de chip.
implica un enorme esfuerzo pedagógico en el que yo empeño todos mis esfuerzos. Vamos a ver qué tanto se está logrando, porque lo cierto es que hay un sentimiento que yo lo entiendo, es básico y es comprensible, que es el de la venganza y el de la crueldad, ¿no? Entonces, si uno fue víctima de un delito, uno quiere un castigo duro, cruel. Y aunque no haya sido víctima de un delito, pues dice, hay un sistema de castigos crueles. Pero no se ha dado cuenta que ese sistema no repara. Es decir, la víctima del delito se quedó victimizada y nadie la repara. No evita la criminalidad. Nuestros índices de criminalidad no han disminuido significativamente en virtud del sistema penitenciario. No resocializa, es decir, las personas cuando salen de la cárcel salen peor de como entraron, más temibles de como entraron. Y tiene ese sistema de cárceles insostenible, abarrotado. Entonces, por supuesto, mi labor pedagógica ha consistido en mostrar, mire, es preferible un sistema penal en el cual, si el día de mañana yo me encuentro en la calle, como nos pasa todos los días, con alguien que estuvo en la cárcel, yo no tenga temor de que me estoy encontrando con un delincuente pavoroso, sino que me estoy encontrando con una persona que cometió un delito, pero que ya aprendió a vivir sin cometer delitos. Que si yo fui víctima de un delito, me van a reparar. Que va a haber un esfuerzo del delincuente de repararme, de pagarme el daño que me causó, de pedirme perdón, de restablecer, digamos, la armonía que existía antes del delito. Y que las cárceles van a servir para algo más que simplemente causar dolor. 7 de la mañana, 29 minutos. Continuamos en una conversación muy interesante con Néstor Iván Osuna, ministro de Justicia. Ministro, yo le quiero hacer una pregunta, no sé si de repente ya más a título personal, y sí quiero saber si de repente esa experiencia suya como profesor, desde las humanidades, desde las aulas con los estudiantes, le da una mirada particular en esta labor tan importante que usted tiene, que hablamos de palabras claves muy importantes como humanizar, como pedagogía. ¿Usted cree que ese rol docente le ha ayudado a tener una mirada diferente en este momento con esa labor tan importante que usted desempeña? ¿Y profesor Cuchilla o no? No tiene cara. ¿No? Vamos por buena partes. gente. Creo que, pero por supuesto. Y lo están escuchando ustedes. Si no entendieron, perdieron el año. No, mentiras. Muy bien explicado por el ministro Néstor Iván Osuna. La docencia sirve para eso, para hacer un esfuerzo de hacerse entender, ¿no? Saber que digamos, el público al que uno se está dirigiendo, sean parlamentarios, sea la opinión pública en general, sean unos estudiantes, no tiene un compromiso de saberlo todo, sino que es el compromiso mío de expresar, de explicar con claridad aquello que estamos haciendo. Creo que 30 años de docencia le pueden servir a uno algo para eso. Y en cuanto a profesor Cuchilla o no Cuchilla, no, una madre total. Pero, es que se le nota. No, ministro, muy bien explicado. No, pero miren, lo del trabajo pedagógico socialmente en el país es muy necesario en escenarios como este. Pero ¿cuál es la percepción que usted le va dejando ese ejercicio de pedagogía? ¿La sociedad colombiana lo va entendiendo? Porque realmente, y usted lo estaba diciendo por ahí en alguna de sus respuestas, es realmente un cambio de chip absoluto, donde estamos queriendo mostrarle a los colombianos que hay otras maneras de castigar. Se va percibiendo que la gente lo va calando, lo va entendiendo. Poquito a poco, en algunos sectores sí. Claro, una forma de medir exactamente la reacción de lo que uno intenta explicar no es fácil. Pero en las redes sociales que uno mira, y de vez en cuando me pongo a mirar, yo veo que esos mensajes que yo me esfuerzo en enviar son comprendidos por algunos. Y hay otras personas que son muy refractarias, probablemente están muy encerradas en unos círculos de información que difunden noticias falsas, que son muy expertos en difundir odio, y es más fácil proponer un sentimiento de odio que una forma de actuar basada en la razón, en la evidencia. En la crítica. Entonces, hay que hacer más esfuerzos, ¿no? Yo creo que algo se ha logrado, pero hay que hacer más esfuerzos. Ministro, Zahira ya le va a preguntar el tema de la polémica sobre el incesto, pero yo quiero hablar acerca de qué enseñanza le han dejado a usted sus gatos. Ah, tiene gatos. Muchísimas enseñanzas. Y el mono Poncio. La enseñanza de, digamos, de que el afecto es una cosa, digamos, es una actividad muy sencilla, ¿no? Muy gratuita. Sin categorías. Sin categorías, sin exigencias intelectuales. Eso es una cosa bien interesante. Otra enseñanza que me han dejado se llama madrugar.
Los gatos de mi casa desayunan a las 3:30 de la mañana, sin importar si es domingo, si fue día de Navidad, si uno acaba de llegar. Ojalá fuera la puerta del cuarto, le abren a uno los ojos con las paticas. O sea que duerme con los gatos. Pues por lo menos ellos al momento de sentir hambre a las 3:25 de la mañana entran y lo despiertan a uno hasta que le sirva el desayuno. Ministro, usted mencionaba ahorita algo muy importante sobre las fake news, los medios de comunicación, el rol que tenemos los periodistas para comunicar este tipo de proyectos, este tipo de reformas que van justamente a mejorar la dignidad de los colombianos y las colombianas. Hace poco se hizo una polémica sobre algo llamado incesto. La primera pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo se siente un miembro del gobierno, una persona con autoridad, cuando escucha este tipo de noticias de una manera tergiversada? Y segundo, que obviamente le cuente a la gente en qué consiste esa idea de que el incesto no sea carcelable. Y debo decir, un tema que es tabú, ¿no? Es tabú, por supuesto. Que va más alineado con la moral de las personas. Bueno, entonces mire, lo primero que lo que quisiera explicarle a nuestra audiencia es lo siguiente. El incesto que está descrito en el Código Penal, no el de la literatura o el de la historia, es la relación sexual entre dos personas, dos o más personas, bueno, ambas o todas adultas, y que libremente consintieron en tener sexo, pero que son parientes, son hermanos o son ascendientes o descendientes. Y eso tiene hoy en día cárcel, de 16 a 72 meses de cárcel. Hemos propuesto eliminar ese delito. ¿Por qué? Porque ese delito entronca directamente con un asunto moral. Pero realmente que dos personas adultas libremente tengan actividad sexual no perjudica a ninguna otra persona, no perjudica a terceros. Entonces las cosas que son puramente morales no deben ser delito. Digamos que desde hace como 300 años se ha hecho un esfuerzo para que las leyes solo castiguen aquellas conductas de una persona que le hacen daño a otra. Las conductas que me hacen solo daño a mí mismo, un vicio, por ejemplo, no debe ser ilegal, es un problema mío. En ese caso, una conducta que yo sé que es profundamente inmoral, pero que no hace daño, no debe ser delito. Pero en especial, para también enviar esta idea y este mensaje, el Estado colombiano no impone una moral. Son los ciudadanos libremente los que deciden qué conductas morales o inmorales desarrollan. Lo que castigamos es las conductas de una persona que le hagan daño a otro, que muchas veces además son inmorales, otras veces no son inmorales, pero si le hace daño a otro, sí tiene castigo. Esa es la idea. Ahora, ministro, lo de la conducta del incesto llega al debate público, que válido además, que llegue al debate. Claro. Llega al debate porque está dentro de las conductas que el proyecto contempla para eliminar la carcelación. Así es, sí. Es por eso. Que no es la carcelación, es suprimirlo del Código Penal. Que el incesto deje de ser delito. Mire, el incesto, digamos, está prohibido moralmente desde hace muchísimo tiempo. Y por lo tanto, las leyes de muchos países lo tenían prohibido y la nuestra lo sigue teniendo prohibido. Pero ya hay muchos países cercanos, como Brasil, como Argentina, que lo han despenalizado por esa misma razón. Y también, por ejemplo, la muy católica España ya lo suprimió también de su Código Penal, el incesto, por esas mismas razones. Y en Francia también se suprimió, es decir, países que tienen las raíces culturales comunes con nosotros, que consideran que el incesto es inmoral, han considerado ya que será inmoral, pero no es delictivo. Y por eso lo han ido eliminando del Código Penal. Adultos, libre albedrío. Exacto. Si es menor, eso sí es otra cosa. Si eso es menor, es una violación, un acto que es un delito que tiene pena altísima. Importante aclararlo. Claro. No, nada. Si hay niños, es delito sexual que tiene una pena muy, muy alta. O si no es libremente consentido. ¿También? Claro, por supuesto, es violación. Es más, es una violación agravada. O sea, un delito sexual entre parientes tiene una pena más alta que un delito sexual entre personas que no sean parientes. Ministro, le voy a hacer esta pregunta porque hemos hablado pedagógicamente de la resocialización, del tema de acabar o enfrentar el hacinamiento en las cárceles, de la ley de sometimiento también que va a ser radicada en el día de hoy. En las próximas horas se presentará en este Consejo de Seguridad. A las 11 se va a hacer aquí en Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro. Pero el otro componente es la policía. Desde campaña y desde
tiempo atrás se ha hablado, es un tema que también ha salido a la palestra, a la opinión pública, sobre dónde debe estar la policía. El objetivo es que salga el Ministerio de Defensa. ¿Ya se sabe, ministro, para qué ministerio va? Mire, estamos haciendo unos estudios rigurosos, ciertos, con calma, para mirar cuál es la mejor policía que puede tener el país. Cómo mejorar, todo es perfectible en este mundo. Que la policía acompañe más a la ciudadanía, que sea el gran aliado del ciudadano cuando tiene algún problema y también el que le da sensación de protección, de seguridad. Para eso, por supuesto que hay que introducir algunas reformas de modernización de la policía. Y una de ellas tiene que ver con desmilitarizarla, si me permiten la palabra. Es decir, que la ciudadanía vea, porque así funciona, que una cosa son las fuerzas militares, que tienen una importantísima función para la conservación del Estado y de la soberanía, y otra cosa la policía, que es un instrumento para facilitar la convivencia, para resolver problemas. Ese estudio está justo, digamos, en mitad de su elaboración y nos va a arrojar el resultado de qué es lo mejor que se puede hacer con la policía. Es cierto que el señor presidente y los miembros del gobierno hemos pensado en la posibilidad, si es la mejor idea, de trasladarla al Ministerio de Justicia. Podría ser también al Ministerio del Interior. Se podría crear un ministerio nuevo. Digamos, por las cosas como las hemos ido viendo, sin que sea una decisión todavía absoluta, parece ser que lo mejor sería trasladarlo al Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia define la política criminal del Estado, porque es la que articula las relaciones con el Poder Judicial, y entonces esa policía podría tener unas funciones que son más cercanas a las del Ministerio de Justicia que a las de otros. Pero como le digo, es una cosa que estamos estudiando, que estamos elaborando, para ya ofrecer un proyecto consolidado cuando lo tengamos listo. No se ha tomado decisión, pero importante revelación que hace usted, ministro, a las 7:39 en Colombia Hoy Radio. Se está estudiando y aparece el Ministerio de la Justicia como la posibilidad mayor. Porque ha habido mucho reparo también de que se repitieran las cosas del 48, ¿no? De que fuera al anterior Ministerio de Gobierno cuando se politizó. Claro, esa es, mira, la politización de la justicia es un mal dato. En el Ministerio de Defensa, digamos, la policía ha estado resguardada de esa politización. Pero hay razones suficientes para considerar que se la debe trasladar a otro lugar y que no está en el Ministerio de Defensa, pero resguardándola de la politización. O sea, nadie quiere que, no sé, que la DIPOL sea de tal partido y la DIJÍN de tal otro partido. Eso no sería una situación favorable para el país. Entonces podría estar más resguardada de esos vaivenes de la política en el Ministerio de Justicia que en el del Interior. Pero todo eso lo estamos estudiando, no es todavía una decisión completa que haya hecho tránsito a cosa juzgada, como dicen los abogados. Pero entonces me va a permitir hacerle dos preguntas. Primero, usted nos cuenta que ese estudio está en plena ejecución, más o menos cuándo podríamos tener resultados de ese estudio. Y segundo, ministro Osuna, ese cambio, si llegara a concretarse, de pasar la Policía Nacional de un ministerio a otro, o otro ministerio, como usted mismo lo plantea, podría ser la forma, pero de fondo, ¿qué viene? Es decir, ¿podríamos estar hablando de un cambio de funciones para la policía? Mire, lo primero, yo esperaría que las conclusiones del estudio estén listas por ahí, despuesito de Semana Santa, abril, mayo máximo. Y lo otro, por supuesto que sí, yo creo que ese estudio es lo que hemos visto y arrojará la idea de una policía mucho más cercana a la ciudadanía, que sea eso, como el mejor amigo del peatón, que sea el policía. Para eso, por supuesto que es una situación también de percepción, pero de las herramientas, de la forma como se forma a los policías, ¿no? Que todos los policías, por ejemplo, puedan ser profesionales en resolución de conflictos, que los policías tengan habilidades suficientes para que, ejerciendo por supuesto una autoridad que es de fuerza, como siempre es la policía, pues la ciudadanía sepa que puede confiar si tiene un problema de convivencia, si tiene un problema de un delito que ha sufrido, en fin, una policía que sea el mejor aliado del ciudadano. Eso es lo que queremos y hacia allá van a ir las reformas. Ministro, partiendo de esa propuesta que está en estudio, ¿cómo están pensando que va a ser esa generación de confianza entre la policía y la ciudadanía teniendo en cuenta la actualidad? Pues es un esfuerzo, por supuesto, de pedagogía, de que con el ejemplo,
digamos, la fuerza pública vaya recuperando ese prestigio que en algún momento pueda haber perdido. Más que prestigio, esa confianza de la ciudadanía, ¿no? Cuando un ciudadano en la calle le tiene temor a un policía, estamos mal, estamos fallando. Sí, sí, sí. ¿no? Así Entonces, Ahí ya la cosa poco empieza a mal. poco tenemos que ir cambiando eso con reformas a la policía, también con mayor confianza de la ciudadanía, con hechos concretos que permitan ver que la policía está ahí precisamente para protegernos, para defendernos y no para atacarnos o para vulnerar nuestros derechos. Eso lo tenemos que lograr mediante muchas medidas, entre ellas pedagogía, y ahí vamos. 7 de la mañana, 43 minutos, una conversación amplia e interesante, escuchando además las voces, no solo del pueblo, sino también de todas las personas que están conectadas con Néstor Iván Osuna, ministro de Justicia. Ministro, le quiero hacer como 2 preguntitas aquí rápidas. Una, ¿cómo le va con las redes sociales? Creo que ¿Activo? bien. ¿Sí? No muy activo. Veo colegas y personas que ponen un trino cada 10 minutos. No, yo pongo por ahí uno cada 4 días. Pero en general creo que bien, voy aprendiendo. Se envuelve ahí. Tengo claro. que confesarle que no he podido con TikTok. O sea, usted no hace bailes de TikTok, No ni hace- trends, ni nada de esas cosas. No. Porque podría explicar estos temas Imagínense un en TikTok con un tema bien pedagógico, el ministro Podría ser. Llegándole a en los cuestión de segundos, jóvenes. y con los llegándole- gatos. Ajá. Pues ministro, le hago esta pregunta porque quiero que opine con el numeral del día. Tenemos 2, usted puede escoger numeral Colombia Hoy, como se llama este informativo que además estrenamos ayer, estamos, mejor dicho, que naciendo, y Botando lo que por la ventana. numeral Salud es. ¿Quiere opinar con alguno de los 2 numerales? ¿Y no puedo con ambos? Claro, no, pero por supuesto. Entonces, la idea de opinar es una frase corta, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sobre Colombia Hoy, ¿no? Un nuevo medio de comunicación comprometido con una información veraz e imparcial. Epa, Muy aprenda bien. pues. Guau, 7:44, me Numeral excelente. Salud es. Muy bueno. Salud es que cuando yo me sienta enfermo, tenga la seguridad de que el Estado me va a proteger. Muy bien. Ministro, la segunda pregunta, porque yo sé que usted tiene largas jornadas de trabajo. Por ahí decían esos días, me voy a enclaustrar, mejor dicho, a trabajar. ¿Escucha música cuando trabaja? ¿Escucha, no sé, música clásica? ¿Se escucha una cumbia? Como para que la cosa sea más amena. Cuando puedo, sí, me siento bien trabajando con música normalmente clásica, escuchando. Pero en muchas reuniones de trabajo no se puede, pues no pasa nada. Pero cómo le- si yo estoy solo trabajando, normalmente sí pongo música. ¿Y cómo le va con el reggaetón? No mucho. No, también bien, pero no para trabajar. Ese sí, no para trabajar. Bueno, para trabajar, Chopin o Debussy, Debussy, yo creo que más. Sí, pianistas clásicos del repertorio clásico internacional. sí. Señor. no, No. ¿Algún comentario? ¿O Wagner? No, pero Wagner una área lo pone pero Wagner arriba. sí no es para trabajar. Wagner es solo para escucharlo concentrado en él. Bueno. Para que escuche. Para inspirarse. Inspirarse. Néstor Javier Osuna, muchísimas gracias. A ustedes. Néstor Iván Osuna, le cambié el nombre, ¿no? Néstor Iván Javier, es que mis papás pues, en eso fueron muy generosos. Ah, bueno. 3 Amplio, nombres. 3 nombres. ¿Y 3 Néstor apellidos Iván Javier. o 2 Para apellidos? que nada? escoja. Dos apellidos. Venga, pero entonces qué pena, ahí me surge otra duda, Sí. ministro, ya no le estamos metiendo al rancho. Con 3 nombres, ¿le tenían algún apodo en el colegio, en la universidad? No, pues si lo tenían, ¿No sabía usted? fue a mis espaldas siempre. El tema es si lo llamaban sus papás. Néstor, Javier, No, mire, Iván. claro, no, ¿Quién ¿En qué llegaba? momento lo regañaban? Era ¿Por qué una- nombre lo regañaban? ¿O le llamaban la yo atención? jamás merecí regaño. Muy bien, eso me encanta. Pero el asunto es que mi padre se llamaba Néstor. Entonces, mi mamá quería que yo me llamara Néstor Iván. Y mi papá quería que yo me llamara Javier. Ok, entonces hicieron pues, un consenso. Consenso. Y el fregado fui yo, pero no me No, podía defender. un En lujo, ese un lujo momento. tener 3 nombres. 3 nombres, ministro, ¿y entonces sus gatos tienen nombres así también tan largos o cómo se llaman? Mira, son 7 gatos, ¿no? 7 7. gatos. Se llaman Mayo, Sí. Junio. Copérnico, porque ese es revolucionó el mundo. Arequipe, Porque le gusta mucho el equipo. Oiga, y por el el dulce, color. ¿no? Ah, Y el ok. dulce. Usted que le gusta harto. Carbona, también por el color. Ok. Barrabás, porque es un malvado. Bruna, que es la ama y señora, La diva. la diva. Y me falta Dante, Ok. que es muy literario. Bueno, muy inspirado para los nombres de sus gatos. Sí. Gracias, ministro, Ministro, por estar gracias. con nosotros. Esta es su casa. Siga con nosotros en Colombia Hoy, con el numeral Hoy Saludes, entregando noticias. Nos acaba de entregar muchas noticias el ministro ¿Sabe Osuna que el con Ministerio, el tema el de la Ministerio policía. de Justicia
no es habitual, por lo menos en gobiernos recientes, que tengamos un ministerio tan mediático porque está trabajando fuertemente en proyectos que van a transformar profundamente el país, que van muy ligados de uno de los pilares del gobierno, que es la paz total. Ministro, tiene usted tareas muy importantes. Muy importantes. Muchas Retos gracias. grandes. Son retos muy grandes. Sí. Y lo que usted dice, yo lo he pensado. Uno ¿Sí? de ministro de Justicia puede pasar de agache. Es que sí, Pero yo ¿sabe? no lo voy a hacer. Los Sí. ministerios, No. los ministerios de justicia históricamente, estamos que lo despedimos, qué pena que volví yo a retomar, pero los ministerios de justicia suelen ser ministerios muy técnicos, ¿cierto? Pero este ministerio suyo que usted lidera, tiene una cantidad de iniciativas y de proyectos que están en boca de todos, en la calle, que la gente los está escuchando, los está entendiendo, y usted acaba de confesarlo. Se puede ir de agache con temas muy técnicos, pero usted está de cara al país con temas muy populares. Y que son políticos. O sea, Sí. qué cosas se deben castigar y cómo se debe castigar. Es un tema político, es un tema que nos Es toca un como premio a Porque es sociedad. la a justicia del todos. país. Néstor Javier Iván Osuna, aquí en Colombia Hoy Radio, muchísimas gracias. Esta es su casa, esta es la primera vez, pero lo esperamos aquí siempre. Bienvenido Aquí siempre. estaré con el mayor gusto. Además, el ministerio queda aquí a 3 cuadras, entonces es muy fácil ir y venir. Colombia Hoy Radio.